Hola, hola, mis queridísimos chismosos y chismosas del mundo del espectáculo turco. Qué alegría tenerlos una vez más aquí en nuestro canal, donde desmenuzamos todos los dramas, los amores y los misterios que envuelven a nuestras estrellas favoritas. Hoy, prepárense porque el té está que quema literalmente. Vamos a hablar de un tema que ha estado rondando por las redes sociales, generando controversia y, por qué no decirlo, un poco de salseo. Exactamente, vamos a sumergirnos en el huracán que se ha desatado en torno a Demet Özdemir y Can Yaman, específicamente sobre esas escenas de besos, o la falta de ellas. Antes de que empecemos a desgranar este bombazo, quiero recordarles que si son tan adictos al drama turco como nosotros, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo con las últimas noticias, exclusivas y chismes jugosos. No querrán quedarse fuera de la conversación, ¿verdad? Así que suscríbanse ahora mismo. Bueno, al lío. El rumor, la comidilla, el salseo, todo apunta a que Demet Özdemir, nuestra queridísima Sanem de *Erkencicus*, habría explotado. Sí, explotado. Y el motivo, al parecer, es la actitud de Can Yaman en relación con las escenas de besos. ¿Qué está pasando? ¿Por qué tanta controversia? Pues, agárrense que vienen curvas. Para entender el contexto, tenemos que retroceder un poco. Como muchos de ustedes saben, Demet y Can protagonizaron *Erkencicus*, Pájaro Madrugador, una serie que fue un auténtico fenómeno mundial. La química entre ellos era palpable, la serie era divertida, romántica, y los besos, bueno, los besos eran una parte importante de la historia. Eran besos que derretían la pantalla, que hacían suspirar a la audiencia y que, admitámoslo, alimentaban los rumores de un romance en la vida real. Cada beso era una explosión de emociones, un momento capturado que hacía vibrar los corazones de millones de fans en todo el mundo. Pero ahora, parece que las cosas han cambiado mucho. Can Yaman, después del éxito arrollador de *Erkencicus*, ha experimentado una transformación, tanto en su carrera como en su imagen pública. Se mudó a Italia, donde ha estado trabajando en varios proyectos, incluyendo *Viola come il mare *Violeta como el mar, donde también hay escenas románticas y, sí, escenas de besos. Y aquí es donde empieza la controversia. Digamos que Can se ha reinventado. Ha adoptado un enfoque más maduro, más internacional, buscando roles que le permitan demostrar su versatilidad como actor. Dejó atrás, quizás inconscientemente, esa imagen de galán juvenil que lo catapultó a la fama con *Erkencicus*. Al parecer, Can Yaman ha adoptado una postura mucho más reservada con respecto a las escenas de besos, o al menos, eso es lo que se rumorea. Algunos medios turcos han reportado que él está siendo mucho más selectivo, incluso llegando a evitar los besos apasionados en pantalla. Esto obviamente ha generado todo tipo de especulaciones. Los fans más observadores notaron una diferencia sutil, pero notable, en la forma en que Can abordaba las escenas románticas en sus proyectos posteriores a *Erkencicus*. Los besos ya no eran tan frecuentes ni tan intensos. Se volvieron más discretos, más funcionales a la trama, pero menos apasionados. Ahora volvamos a Demet. Según los rumores, ella no está nada contenta con esta nueva actitud de Can. ¿Por qué? Pues bien, hay varias teorías al respecto. La primera, y quizás la más directa, es que Demet siente que Can está renegando de su pasado, del éxito que ambos construyeron juntos gracias a *Erkencicus*. Después de todo, la serie fue un trampolín para ambos, y los besos jugaron un papel crucial en la conexión entre Sanem y Can, y por ende, en el éxito de la serie. Demet, al parecer, considera que Can está olvidando el camino que lo llevó hasta donde está hoy. Siente que está minimizando el impacto que *Erkencicus* tuvo en su carrera y que, de alguna manera, está siendo ingrato con la serie y con sus fans. Otra teoría un poco más picante sugiere que Demet podría sentirse un poco dolida por el hecho de que Can ahora parece estar evitando lo que antes parecía disfrutar. Recordemos que en su momento, hubo muchos rumores sobre un posible romance entre ellos fuera de la pantalla, aunque nunca se confirmó nada. Tal vez Demet siente que Can está intentando distanciarse de ella y de esa etapa de su vida. Los más románticos entre nosotros recordamos las miradas cómplices, las sonrisas tímidas y la química innegable que existía entre Demet y Can durante la filmación de *Erkencicus*. Esa química alimentó la fantasía de muchos fans que soñaban con verlos juntos en la vida real.
Si bien nunca se confirmó un romance, la posibilidad siempre estuvo latente. Ahora, la distancia que Khan está marcando podría interpretarse como un intento de negar esa conexión, lo que podría ser doloroso para Demet. Pero la teoría que me parece más interesante, y quizás la más probable, es que Demet simplemente considera que la actitud de Khan es poco profesional. Ella es una actriz comprometida con su trabajo, y si el guión requiere escenas de besos, ella está dispuesta a hacerlas. Le preocupa que la reticencia de Khan pueda afectar la calidad de sus proyectos y, en última instancia, su reputación como actor. Demet es conocida por su profesionalismo y su dedicación. Se toma muy en serio su trabajo y espera que sus compañeros de reparto hagan lo mismo. Considera que las escenas de besos son parte del trabajo de un actor y que, si el guión lo requiere, deben ser abordadas con seriedad y compromiso. La reticencia de Khan podría interpretarse como una falta de respeto hacia el guión, hacia el director y hacia sus compañeros de reparto. Ahora bien, ¿cuál es la defensa de Khan Yaman? ¿Por qué no quiere besar? Pues aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Hay varias razones que se han barajado para justificar su actitud. La primera, y la que él mismo ha mencionado en algunas entrevistas, es que está intentando ser más respetuoso con sus compañeras de reparto. En un mundo post-almohadilla Meto, la sensibilidad hacia el consentimiento y los límites en el set ha aumentado considerablemente. Khan podría estar siendo más cauteloso para evitar cualquier malentendido o acusación. Khan, al igual que muchos otros actores, ha tomado conciencia del movimiento almohadilla Meto y de la importancia del consentimiento en el set de filmación. Ha expresado su deseo de crear un ambiente de trabajo seguro y respetuoso para todas sus compañeras. Su reticencia a besar podría interpretarse como una medida de precaución para evitar cualquier situación incómoda o malentendido. Otra razón, y esta es una teoría más especulativa, es que Khan podría estar tratando de construir una imagen más seria y sofisticada. Después del éxito de Erkencicus *, él ha intentado diversificar sus roles y trabajar en proyectos más ambiciosos. Tal vez siente que los besos apasionados en pantalla no encajan con la imagen que quiere proyectar. Khan ha manifestado su deseo de ser reconocido como un actor versátil y capaz de interpretar roles complejos y desafiantes. Busca proyectos que le permitan crecer como actor y que le alejen de la imagen de galán juvenil que lo caracterizó en Erkencicus *. Su reticencia a besar podría ser una estrategia para distanciarse de esa imagen y para ser tomado más en serio como actor. Además, algunos medios han sugerido que Khan podría estar recibiendo presiones de su equipo de management para que sea más selectivo con sus roles y escenas. Al parecer, ellos están intentando posicionarlo como una estrella internacional, y eso implica cuidar cada detalle de su imagen pública. El equipo de management de Khan tiene una visión clara de su futuro como estrella internacional. Están trabajando arduamente para conseguirle roles en proyectos de alto perfil y para construir una imagen pública impecable. Su reticencia a besar podría ser el resultado de una estrategia cuidadosamente planificada para evitar cualquier controversia o escándalo que pueda dañar su imagen. Pero independientemente de las razones de Khan, lo cierto es que su actitud ha generado un debate intenso en Turquía y entre sus fans alrededor del mundo. Hay quienes lo apoyan argumentando que tiene derecho a decidir qué tipo de escenas quiere hacer y que nadie debería obligarlo a hacer algo que no le hace sentir cómodo. Defienden su derecho a la autonomía y a la libertad creativa. Argumentan que un actor tiene derecho a decidir qué tipo de escenas quiere hacer y que nadie debería obligarlo a hacer algo que no le hace sentir cómodo. Consideran que su reticencia a besar es una expresión de su libertad personal y profesional. Y hay quienes lo critican, acusándolo de ser hipócrita y de olvidar sus raíces. Le reprochan haber disfrutado de los besos en Erkencicus * y ahora renegar de ellos. Lo acusan de ser oportunista y de utilizar el éxito de la serie para luego distanciarse de ella. Sienten que está traicionando a sus fans y que está olvidando el camino que lo llevó hasta donde está hoy. Y aquí es donde entro yo con mi humilde opinión. Creo que ambas partes tienen algo de razón. Khan tiene derecho a decidir qué tipo de escenas quiere hacer, y es importante respetar su decisión. Pero al mismo tiempo, también creo que debe ser consciente del impacto que su actitud tiene en sus compañeras de reparto y en sus proyectos. La comunicación es clave en cualquier relación profesional, y es fundamental que él hable abiertamente con sus compañeras sobre sus límites y expectativas. Creo que la clave está en el equilibrio. Khan tiene derecho a proteger su bienestar y a ser selectivo con sus roles,
pero también tiene la responsabilidad de ser transparente y respetuoso con sus compañeros de trabajo. En cuanto a Demet, creo que su frustración es comprensible. Ella es una actriz talentosa y comprometida, y tiene derecho a esperar que sus compañeros de trabajo tengan la misma actitud. Pero también creo que es importante que ella entienda las razones de Khan y que trate de encontrar un terreno común. Demet tiene derecho a sentirse frustrada si considera que la actitud de Khan está afectando la calidad de su trabajo. Sin embargo, también es importante que ella se ponga en el lugar de Khan y que trate de entender sus razones. Creo que la comunicación y la empatía son fundamentales para resolver este conflicto. Al final, este drama nos recuerda que el mundo del espectáculo no es tan glamuroso como parece. Detrás de las cámaras hay tensiones, conflictos y desacuerdos que pueden afectar las relaciones entre los actores. Pero también nos recuerda que la comunicación, el respeto y la empatía son fundamentales para superar cualquier obstáculo. El mundo del espectáculo está lleno de presiones y de expectativas. Los actores son seres humanos que enfrentan desafíos y dificultades. Es importante recordar que detrás de las luces y el glamour, hay personas con sentimientos y emociones. En resumen, hemos visto cómo los rumores apuntan a una posible explosión de Demet Özdemir por la supuesta reticencia de Khan llaman a besar en pantalla, explorando las posibles razones de Demet y la defensa de Khan. Un tema que ha encendido las redes y generado un intenso debate sobre el profesionalismo, el respeto y la imagen pública en el mundo del espectáculo turco. Hemos analizado las diferentes teorías y argumentos, tratando de entender la complejidad de esta situación. Pero más allá del drama y del salseo, este tema nos invita a reflexionar sobre la importancia del consentimiento, el respeto y la comunicación en el mundo del trabajo. Nos recuerda que todos tenemos derecho a establecer nuestros límites y a ser respetados por ello. Muchísimas gracias por acompañarme en este chismecito jugoso. Espero que hayan disfrutado del vídeo tanto como yo disfruté contándoles todo este salseo. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Demet tiene razón en estar molesta? ¿O apoyan la decisión de Khan de ser más selectivo con sus escenas de besos? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y por último, pero no menos importante, si les gustó el vídeo, no olviden darle like. Compartan este vídeo con todos sus amigos adictos al drama turco, y por supuesto suscríbanse al canal. Recuerden activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo chisme. Ciao, ciao. Y recuerden, el drama nunca descansa en el mundo del espectáculo turco. Así que manténganse sintonizados para más chismes, exclusivas y noticias jugosas. Hasta la próxima, mis chismosos.